Luego del naufragio de un barco en costas de Italia que costó la vida a cientos de migrantes libres, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez abordará con nosotros el problema sobre el fenómeno migratorio en el África subsahariana, que no solamente, Ileana, es un fenómeno que se está dando en esta región, sino también en muchos países asiáticos, países que tienen conflictos. En este caso, bueno, pues uno de las aristas que se plantean por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos es el rechazo que hay en los principales países, en todos los países europeos, pero principalmente en los países que son mayores receptores por su situación geográfica, que serían Italia. Este naufragio ocurrió frente a costas de Lampedusa, que es el punto más cercano hacia África, pero también están ahí España y desde luego Grecia. Está tomando dimensiones realmente catastróficas. Lo que está ocurriendo es una catástrofe humana y una catástrofe humanitaria. Las cifras que dan la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU también para las migraciones son terribles. Fíjate que estaba yo leyendo ahorita unos datos que dan escalofrío. El año pasado 219,000 personas, refugiados migrantes, cruzaron el Mediterráneo, de las cuales 3,500 personas murieron. O sea, sí son cifras terribles, Ileana. Sí, sin duda es un fenómeno que ciertamente es inmemoriable por diferentes circunstancias, no solamente por razones históricas de tradición, de seguir a una familia que ya se ha ido con anterioridad, sino ahora los flujos migratorios también marcados por megatendencias como el cambio climatológico. Por ejemplo, hoy día existe la concepción del migrante climatológico, aquel que es expulsado porque no encuentra en su estado la posibilidad de desarrollo íntegro de vida, porque no hay las condiciones naturales para ello, como por ejemplo la carencia de agua, Camerún, claro, por ejemplo, en África. Pero no es la única razón, también existen los migrantes económicos, aquellos que en búsqueda de mejores oportunidades, porque no las encuentran satisfechas en sus propios territorios, tienen que salir de estos. Pero también hay una combinación interesante de otro tipo de características migratorias que no solamente nos hablan de los flujos migratorios irregulares a los que estamos acostumbrados o que estamos escuchando de manera constante. Existen también, por ejemplo, los asilados y los refugiados que se ven expulsados de sus propios territorios por las circunstancias adversas en materia política, de persecución, de inseguridad, por razones étnicas, etcétera. Entonces, hay una combinación multifactorial para la expulsión de estos ciudadanos que huyen en búsqueda de mejores oportunidades. Ahora, la gran incongruencia o antagonismo es que la Unión Europea tiene los asientos de la concepción de los derechos humanos desde la Carta de Juan Sin Tierra de 1215 o de Bill of Rights en el Reino Unido de 1689 o todo el pensamiento liberal a partir del contrato social de Rousseau en Francia, etcétera. Entonces ahí nace realmente la concepción de los derechos humanos y ahora nos encontramos ante una concepción de Estados Unidos que no están dispuestos a ceder y que están además teniendo políticas muy serias acotando los problemas migratorios, porque ahora estos flujos se dan por mar porque están encontrando blindadas las fronteras territoriales de estos estados. Save Children también declaraba que la semana pasada había habido otro naufragio del que no tenemos cuenta, de con 400 náufragos, de que poco hemos escuchado. Las cifras de este nuevo que aconteció frente a las costas de Libia en dirección al mar Mediterráneo, yendo hacia Italia precisamente, entre Malta e Italia, pues lo que dicen ahora es cerca de 950 náufragos, una recuperación de cerca de 28 cuerpos, 24 sobrevivientes que están esperando a que se les tome testimonio para dar razón efectivamente de cuántos venían. Sí, que ahora, supuestamente eran 50, aproximadamente 50 niños, 200 mujeres. Es una de las apreciaciones que hay, especulativas, pero pues también estos cargueros de tráficos de personas que también nos hablan de una descomposición de los estados. Hoy día se ha reunido el Consejo de Ministros Exteriores e Interiores de la Unión Europea para tratar de buscar salidas a esta problemática. Recordemos que hay un amplio programa de protección en aguas territoriales en la Unión Europea, que es el programa Tritón. Se pretendía que se duplicara el ingreso de ese programa para poder cubrir las necesidades en los litorales de la Unión Europea. Parece ser que no se cedió al presupuesto, pero sí al incremento de unidades técnicas que puedan estar vigilando los litorales para efectos de proteger y salvaguardar esa situación de estas personas
personas que constantemente tratan en la búsqueda de esas oportunidades de lanzarse en condiciones infrahumanas, de manera hacinada en estas embarcaciones de características muy pobres, de características no van prácticamente preparados de inservibles, ninguna manera. exacto, no van preparados y que pueden tener estas consecuencias terribles. Sí estamos ante este reto para la humanidad de cómo enfrentar estos flujos migratorios de carácter irregular, mientras que en Estados Unidos se otorgan prácticamente al año 50,000 visas a asilados políticos. En la Unión Europea, en su conjunto, como 28 estados, se otorgan 7,500 visados de asilo político. Entonces, me parece que todavía tiene un reto la Unión Europea ante el fenómeno que está viviendo para otorgar mayor visados de esas características y poder abrigar a más personas que puedan estar siendo perseguidas en sus propios territorios. Pero también la reflexión que hace el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea y que tiene que ver en que los fondos que la Unión Europea ha destinado a esos territorios no están siendo efectivos, puesto que no han permitido el desarrollo clave en estados fallidos que propicien las condiciones para que estos ciudadanos no huyan de esos territorios. Entonces, me parece que la política global de la Unión Europea, como otros estados en América Latina y particularmente América del Norte, tienen que ser enfáticos no solamente en cómo blindarse para impedir los flujos migratorios, sino cómo mitigarlos desde los territorios que los expulsan. ¿No? Hay una combinación multifactorial de políticas públicas que no pueden aislar a los estados y dejarles ese problema como si fuese exclusivo de ellos, cuando la migración, repito, es un fenómeno histórico que se está acrecentando por las dinámicas globales que estamos viviendo actualmente. Y además por las consecuencias del postcolonialismo, que en eso Europa tiene una responsabilidad que no puede eludir. Es correcto, y que hay que recordar que en la década de 80s y 90s, África precisamente sufrió varios de esos procesos de delimitaciones nuevas fronterizas, de procesos de descolonización, etcétera, que pues sí dibujan estados fallidos que están precisamente en una reconstrucción de carácter democrática que no ha sido suficiente para solventar la problemática de sus propios ciudadanos. Es un reto para la humanidad lo que estamos observando, una gran tragedia lo que acaba de ocurrir y no debemos soslayarla. Y además es un gran reto también para los estados conservadores. Quiero decir, son aquellos gobiernos conservadores en Europa, que ha habido varios en los últimos años, que han tenido mayor reticencia hacia las políticas migratorias. En el caso de Alemania ha sido muy claro, en donde prácticamente quiere migrantes de primera clase, por así decirlo, cuando había este problema con los migrantes españoles después del derrumbe económico de España. En el caso de Italia, bueno, Italia, toda la humanidad ha tenido flujos migratorios de diversas partes del Mediterráneo. ¿Cómo mirar a Europa bajo estas condiciones, con estos gobiernos, frente a esta problemática que, bueno, lo que hoy nos llama a hablar en este momento es la cantidad, el número inimaginable de náufragos, pero cuando hace unos días hablamos de 400 náufragos, esa es la medida. O sea, lo que nos está ahora haciendo recapacitar en ello es el número. Pero barcos de 400, 300, 200 náufragos es prácticamente noticia común en Europa. Bueno, lo que esperaríamos de esta reunión del Consejo de Ministros Exteriores e Interiores tendría que ver precisamente con una política comunitaria al respecto. Lamentablemente, la soberanía sigue siendo de peso importante que ha impedido la construcción de una unión política más que económica como hoy día lo es la Unión Europea. Entonces, los estados se abrogan esta facultad de otorgar o no el visado a estos flujos migratorios irregulares. Simplemente pensemos en el propio asilo. El asilo no es un derecho de quien lo solicita, sino un derecho del Estado que le otorga. No todos siguen la tradición latinoamericanista de la Convención de Cartagena de otorgar el asilo por razones políticas. Es una cuestión en la Unión Europea donde los Estados estudian si la otorgan o no, y si no te regresan. Una de las conversaciones en el Consejo de Ministros ahora es precisamente la devolución inmediata de aquellos migrantes que no cumplan con las características para poder ser asilados o refugiados. Entonces, sí sigue habiendo una resistencia de la Unión Europea. Entendemos que también temen el desplazamiento de sus propias posiciones económicas, pero guardan en esencia una gran contradicción con la tradición vanguardista que ellos lo toman para vanagloriarse, como es los derechos humanos. Dos de las grandes características
características de los derechos humanos es precisamente su universalización, que tiende respecto a la aspiración del sujeto a ser protegido por los derechos fundamentales, pero también respecto a la progresividad, que es una característica que implica que existan cada vez más mecanismos por parte de los estados para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, Sí, Liana. es toda una disertación que los estados hoy día tienen que tomar con mucha mayor seriedad. Ileana, pues muchísimas gracias. Un tema que yo creo que vamos a estar tocando en otros momentos, porque hemos hablado de esta migración y estos recientes acontecimientos en África, pero bueno, también ahí están los chechenos, ahí está Siria, ahí hay Y los muchos otros sudamericanos países. rumbo a Estados Unidos, los niños migrantes, etcétera. Efectivamente, el tema de la migración forzada, pues yo creo que nos dará para más. Muchas gracias. Gracias.